Antonio de Padua. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos una imagen en nuestra casa de San Antonio. Levante la mano, ¿quién tiene una imagen de San Antonio? La mayoría tenemos una imagen de San Antonio. San Antonio se nació en el año 1195 y murió en el año 1231, o sea, 36 años. Joven, bastante joven, pero a pesar de ese poco tiempo que vivió, lo dedicó para el Señor, lo dedicó a transmitir, lo dedicó a evangelizar, a transmitir esa buena noticia por varias comunidades. Y así San Antonio se convierte en ese predicador insigne y al mismo tiempo un protector de los más necesitados. Y me llama mucho la atención cómo San Antonio decía: el peligro del cristiano son dos cosas. Y esto debemos de reflexionarlo también nosotros, hermanos, los niños también. Son dos cosas el peligro de los cristianos. Primero dice, predicar y no practicar. Ese es el primer peligro. Y ciertamente así nos puede pasar a nosotros como sacerdotes. Ustedes también, hermanos, que animan las comunidades, que animan los primeros grupos y que hablamos tan bonito, hablamos de la palabra de Dios, que cómo debe llegar al corazón, a la mente, pero ¿y la práctica dónde está? ¿Dónde la dejamos? Ese es el primer peligro, decía San Antonio: predicar y no practicar. Y el segundo peligro, dice, es creer y no vivir de acuerdo a lo que se cree. Y es el mundo de hoy que estamos viviendo. Nos llamamos católicos, nos llamamos cristianos, nos llamamos luz del mundo, nos llamamos roca de salvación, pero de nombre. ¿Y dónde queda entonces lo que profesamos? ¿Dónde queda entonces lo que creemos? Yo creo en Dios Padre, yo creo en Dios Hijo, en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia. Ajá. Y dime, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos manifestando lo que nosotros creemos? Queridos hermanos y hermanas, San Antonio es invocado por muchas personas, sobre todo los pobres, los humildes, porque encuentra en él un modelo a seguir. Y por sus milagros que hacía, el Papa lo nombró al año de haber muerto, lo nombró santo, lo canonizó, para que tuviéramos todos esa devoción. Ahora, hermanos y hermanas, pasemos a la reflexión de las lecturas de hoy. Hemos dicho en el Salmo: la gloria del Señor habitará en la tierra. ¿Cómo hemos dicho? La gloria del Señor habitará en la tierra. Yo creo que los medios no nos van a escuchar porque es muy suave hablamos. ¿Cómo decimos en el Salmo? La gloria del Señor habitará en la tierra. Queridos hermanos y hermanas, siempre nosotros, cuando escuchamos hablar de gloria, siempre nos imaginamos o asociamos ese término a la felicidad, al bien, a la vida eterna, a esa gracia. Y precisamente, queridos hermanos y hermanas, la gloria de Dios se ha ido manifestando a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, en la familia, en las comunidades. Dios se sigue manifestando. Dios sigue manifestando siempre su gloria por usted, hermano y hermana. ¿Para qué? Para que lo conozcamos más y conociendo lo podamos amar. Y es interesante cómo la primera lectura del apóstol Pablo nos hace ver un tipo de velo que tenían los israelitas. Porque Pablo, al anunciar esa palabra de Dios, al llevar la buena noticia de salvación ante las comunidades, algunas de ellas manifestaban rechazo. Algunas de esas comunidades no lo aceptaban. Otro tiempo te escucharemos, le dijeron allá en Atenas. En otro momento de eso hay un rechazo.
Y para los mismos judíos también. Él dice que tienen como un velo que les tapa, un velo que no les hace contemplar la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, Dios ha brillado, dice San Pablo, en nuestros corazones para que nosotros, iluminados, demos a conocer esa gloria de Dios. Y ciertamente, queridos hermanos y hermanas, Pablo está hablando de esa especie de velo. ¿Y en qué consiste? En no reconocer los méritos de la pasión del Señor, en no reconocer ese sacrificio que Dios otorga por medio de su Hijo al enviar al mundo. Hermanos y hermanas, para Pablo, ¿en qué consiste el velo? Consiste en los incrédulos, en aquellos que no creen, en aquellos que rechazan, en aquellos que no se abren a esta acción de Dios, cuyas inteligencias, dice San Pablo, cegó el Dios de este mundo. Y también dice Pablo, solo cuando se conviertan al Señor desaparecerá el velo. Para nosotros, queridos hermanos y hermanas, ¿cuál será ese velo que tenemos delante y que no nos permite contemplar lo que Dios es, que no nos permite contemplar la gloria de Dios? ¿Cuál será ese velo, hermanos y hermanas? Creo que en este momento podemos compartir juntos. ¿Qué tipo de velo estamos o tenemos nosotros que no nos permite contemplar la gloria de Dios? Primero, el amor al hermano. Pero yo estoy ahorita hablando de velos. O sea, el velo, aquello que nos impide o lo que nos mantiene cegado para contemplar la gloria de Dios. ¿Cuáles son? Primero es el pecado. El pecado nos impide, nos obstaculiza, pero hay que ponerle nombre a ese pecado, porque solamente estamos en el pecado. Ajá, sí, pero el pecado tiene su nombre, como estaban diciendo unos hermanos acá. Ese pecado tiene nombre. ¿Cuáles? Odio, envidia, rencores, pereza, avaricia. Por eso vemos poquito, porque es muy perezoso. Pues por eso vemos poco, dicen los hermanos, que somos perezosos. ¿Cuánto velo tenemos? Entonces, no solamente un velo tenemos que quitarnos, sino muchos velos. Por aquí, por allá, muchos velos, para que lleguemos a la esencia, para que lleguemos a comprender lo que Dios es para nosotros. Y dice San Pablo que para nosotros esa gloria ya se manifiesta, porque el Señor es Espíritu, dice San Pablo, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En cambio nosotros, dice Pablo, que con el rostro descubierto reflejamos la gloria de Dios. Nosotros, hermanos, reflejamos la gloria de Dios. No se trata, hermanos y hermanas, de que me van a ver a mí una cosita que siempre ponen la caricatura encima de la cabeza. Una caricatura que ponen allá. Solo andan así. No se trata de esa gloria. No se trata también que de mí van a salir rayos iluminándolos a ustedes. No se trata de eso. Sino el vivir el día como Dios manda. Vivir la alegría de la fe. Vivir la alegría de la esperanza. La alegría del amor. Porque no estamos solos, Dios camina con nosotros. Y así vamos a ir manifestando esa gloria de Dios en este mundo. Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio que hemos escuchado, está tomado del capítulo 5 de San Mateo. Y en ese capítulo 5 nos habla del sermón de la montaña. Cuando Jesús exhorta, cuando Jesús proclama aquellas bienaventuranzas y dice: felices
dichosos los pobres, los mansos, los pacíficos. Partiendo de esa bienaventuranza, de ese discurso, Jesús comienza a hablar sobre la ley. Y dice Jesús: yo no he venido a abolir la ley, sino a darle sentido, a darle plenitud, a darle vida, a transmitir ese espíritu que no tenía. Y por eso, hermanos y hermanas, Jesús utiliza una técnica en el Evangelio de San Mateo, lo que se llama antítesis. Sabemos que para llegar a una conclusión es un método. Está una tesis, una antítesis y una conclusión. Jesús presenta eso y así va respondiendo. ¿Cuál es la tesis? ¿Qué responde Jesús? La antítesis. ¿Y qué concluye? Y aquí la podemos encontrar. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Aquí viene la tesis. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Esa es la tesis, lo que existía en el Antiguo Testamento. Pero escuchemos lo siguiente: pero yo les digo, aquí viene la antítesis, aquí viene lo que Jesús propone, y esta es la novedad para el cristiano, y esta es la novedad para nosotros. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal. Entonces, hermanos y hermanas, quiere decir de que hay muchas formas de asesinar, hay muchas formas de matar al hermano, y no solamente con esa arma, no solamente con ese machete como lo conocemos nosotros, no solamente así. Jesús está hablando, dice que todo aquel que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal. Escuchemos cómo Jesús va poniendo categóricamente estos aspectos. Primeramente, el enojo. El que se enoja con su hermano será llevado al tribunal. Y el que insulte al hermano será llevado ante el Tribunal Supremo. Aquí encontramos como algo mayor: el que insulte al hermano será llevado ante el Tribunal Supremo. Y viene más Jesús: y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Hay tres elementos que menciona aquí Jesús: el enojo, el insulto y el desprecio. Y cuando hablamos del enojo, creo que todos pasamos por esos momentos. Como nos decía un hermano cuando platicaba con él: mire, padre, yo me enojo fácilmente. Pero a ver, dime, ¿por qué? ¿Por qué? Le digo yo. ¿Cuáles son las causas de tu enojo? Y que ciertamente por algo se nos sale el indio, le decía. El indio o la india que llevamos dentro, que por nada explotamos. Y sabemos que ante el enojo, o reprimimos, o nos quedamos allí, no hablamos, o lo expresamos. Pero cuando se expresa ese enojo, cuando se descarga ese enojo, ahí tiene una consecuencia mayor. Porque el enojo me puede llevar a ¿qué? Aquí dice Jesús: me puede llevar a insultar al otro. Y ya el insulto ya lleva heridas, ya lleva dolor, ya lleva calumnias. Y más que eso, el que lo desprecia. Jesús está hablando entonces de ese enojo, de ese insulto, de ese desprecio que nosotros podemos hacer al hermano. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Buscar la fuente, buscar a Jesús, porque solo no podemos. Y ciertamente, ¿a qué nos va a llevar la palabra de Dios que hemos escuchado? A amar al hermano, a amar al hermano, porque el amor que yo tengo a Dios, el amor que yo profeso en Dios, el amor que yo digo al Señor: Señor, te amo con todo mi corazón, ese amor Dios se complace cuando lo hacemos con el hermano, cuando lo hacemos con el prójimo, con el que lo necesita,
Allí se concretiza el amor que nosotros le tenemos a Dios, en que amamos al hermano. Y Jesús advierte: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Queridos hermanos y hermanas, al hablar Jesús sobre estos elementos, presenta al final la actitud oblativa, la actitud de ofrenda que nosotros damos. Ciertamente, en nuestro mundo, muchas personas ofrecen al Señor mucho dinero y con eso quieren tranquilizar su conciencia. Muchos también ofrecen grandes ornamentos a la iglesia y con eso queremos tranquilizar el pecado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el hermano? ¿Qué pasa allá con mi vecino? ¿Qué está pasando? Jesús dice: si me vas a presentar una ofrenda y tienes una queja contra tu hermano, ¿qué dice Jesús? Deja allí tu ofrenda y vete ¿a qué? A reconciliar con el hermano, a perdonarte con el hermano, a ponerte en paz con el hermano. ¿Por qué? Porque solo allí tendrá validez las demás acciones u obras que nosotros podamos hacer. Queridos hermanos y hermanas, que esta palabra que hemos escuchado, en primer lugar, nos lleve a ¿qué? A quitarnos el velo que nos mantiene cegado. Segundo, a transmitir la gloria de Dios. Tercero, que esa gloria de Dios me lleve a amar a mi hermano. Presentemos ahora todas nuestras intenciones en la mesa del altar para que sean aceptadas, para que Dios las reciba. Alabado sea Jesucristo.